Pues seguimos aquí en directo cuando son las 12 menos 20 de la mañana, 11:39 exactamente. Seguimos en estas jornadas de innovación en la Junta de Andalucía, en las terceras jornadas, con esos tres ejes que vamos a ir desarrollando, estamos desarrollando desde las 9 en punto. La primera parte estaba dedicada a personas, la segunda a organización y la tercera a proyectos e iniciativas. Esta mañana tuvimos un problema técnico que ya está solucionado. Teníamos que haber dado paso a las 9 en punto al viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a Antonio Sanz Cabello, para que nos diera esa bienvenida y quedaran inauguradas estas jornadas. Así que le pedimos disculpas, él se encuentra ya con nosotros. Ahora sí, Antonio Sanz Cabello, es su turno. Viceconsejero. Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí, perdonar a todos por los problemas técnicos que hemos tenido, pero evidentemente no me quería perder participar en estas jornadas y aunque ya no estemos inaugurándolos, sí espero, lógicamente, poder sumarme a todo el reconocimiento de lo que está siendo, evidentemente, un éxito de jornada. Con paneles tremendamente potentes, interesantes y, por tanto, bueno, pues feliz de estar con vosotros. Para mí es un auténtico honor participar en estas terceras jornadas de innovación pública de la Junta de Andalucía. Quiero dar las gracias a todos los que estáis de modo presencial y a los que nos estáis siguiendo online y también, bueno, a todos los expertos que participáis en esta jornada. Reunirnos en foros como este es sin duda una oportunidad de oro para compartir conocimiento, experiencia y para ayudarnos a reflexionar sobre algo que para el Gobierno andaluz es de vital importancia. Las personas que forman parte de la función pública andaluza y el mejor desempeño de su servicio público. Antes también, pero sobre todo desde que estalló la pandemia de COVID, evidentemente los trabajadores públicos habéis dado siempre ejemplo desde todas las posiciones de la Junta de la Administración Pública de la Junta de Andalucía de una magnífica labor. Pero en esta ocasión y como consecuencia del COVID habéis tenido que adaptaros a unas circunstancias que prácticamente casi de un día para otro y habéis tenido que dar lo mejor de vosotros y que se notara los efectos de la pandemia lo menos posible en el ámbito de la gestión diaria, de la organización y del funcionamiento. Por eso quiero felicitar al personal y al funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de todas las administraciones, porque creo que gracias a vuestro esfuerzo hemos podido seguir prestando los servicios públicos con la calidad y, lógicamente, con la amplitud de lo que significa un servicio público eficaz por parte de cualquier administración. Por eso, desde el Gobierno andaluz, daros las gracias por haber arrimado el hombro en ese mantenimiento de los servicios. Y, si me lo permitís, ahora quiero agradecer a la Secretaria General de Administración Pública, Ana Bielba, a la Directora de Función Pública, Natalia Márquez, el impulso de jornadas como esta y especialmente a todo el equipo del Instituto de Administración Pública de Andalucía y su directora, María del Mar Caraza, que hace realidad este encuentro contando con profesionales de primerísimo nivel. Las administraciones públicas son el instrumento del que se vale la sociedad para afrontar los retos que tiene por delante. Son la mejor herramienta que pueden tener los ciudadanos para resolver sus problemas. La pandemia, como decía, nos ha complicado a todos, pero el reto es ahora, una vez que estamos evolucionando favorablemente, reactivar la economía y conseguir que Andalucía tire del carro de la recuperación del país. Y el papel de la Administración es fundamental también en todo este eje de reactivación económica. Para que esto se cumpla, tiene que haber una Administración eficaz detrás y unos funcionarios y un personal de la Administración que tenga capacidad y medios para hacer su trabajo. Le garantizo que desde la Administración andaluza va a ser así más que nunca y vamos a ser motor para el desarrollo económico y social de esta tierra desde la Administración. Creemos que para construir una Administración pública eficaz tenemos que construir cada día más una Administración más innovadora. En primer lugar, apoyando la creatividad y la iniciativa de las personas empleadas públicas para que se impliquen en los procesos de innovación de forma que se produzca tanto innovación de arriba a abajo como innovación de abajo a arriba. Quiero destacar cómo hemos facilitado en ese sentido que las personas empleadas públicas participen activamente en la transformación de la Junta de Andalucía
en una organización más innovadora, contribuyendo a la creación de Innovanda, la comunidad de personas por la innovación de la Junta de Andalucía, que participa en esta jornada y que actúa como una mancha de aceite impregnando la organización de la Junta de Andalucía desde el conocimiento del hecho de innovar. A la vez estamos trabajando en innovar en nuestro funcionamiento, implantando nuevas formas de trabajar, utilizando nuevas tecnologías, cambiando la forma en la que nos relacionamos con la sociedad, mejorando nuestros procedimientos. Todo ello lo estáis viendo en esta jornada y, aunque estamos avanzando, evidentemente, estamos planteando en esta jornada nuevos retos y conocimiento de nuevas experiencias para seguir sumando iniciativas. De hecho, lo que se está poniendo de manifiesto en los últimos años es que la necesidad de que las administraciones públicas innoven más y mejor es cada vez más acuciante. Por eso, en la Junta de Andalucía, bueno, pues nos estamos tomando muy en serio transformarnos en una organización más innovadora, convertir la innovación en una de nuestras señas de identidad y que seamos capaces de producir más innovaciones que generen más valor público, que seamos capaces, como decía, de innovar más y hacerlo más rápido para mejorar significativamente el servicio que prestamos a la sociedad. Ese es el gran reto. Por eso necesitamos mejorar la capacidad de nuestra organización para identificar, iniciar y llevar a cabo con más éxito, con más agilidad, los proyectos que producen estas innovaciones. Para conseguir todo este objetivo tenemos que transformar muchos aspectos de cómo funcionamos y poner esta necesidad de innovar en el centro de nuestras prioridades. Solo así la sociedad estará orgullosa de su administración pública. Además, así nos convertimos en un lugar, y esto también lo quiero destacar, más atractivo para trabajar, en el que las personas con talento encuentren más oportunidades para su desarrollo profesional. A todo ello unimos la gestión de los fondos europeos, que va a exigir de nosotros también aplicar la innovación para invertir mejor esos fondos que nuestra tierra necesita para crecer. Esta es una de las líneas, todo ello que marcamos dentro de la estrategia de recursos humanos en la que estamos trabajando y que queremos que ayude a atraer, a reconocer y a desarrollar el talento para la innovación y a establecer las condiciones organizativas para que las personas participen en los proyectos de innovación a través de equipos multidisciplinares. Por ejemplo, y adelantándonos a esta estrategia, se puso en marcha la Oficina de Gestión de Proyectos de manera transversal a toda la estructura de la Junta de Andalucía para la coordinación de proyectos estratégicos de la Junta de Andalucía, donde intervienen, ya digo, todo tipo de agentes, incluidos agentes del sector empresarial. El año que viene queremos comenzar a crear un ecosistema de innovación en el que intervengan todos los centros directivos con competencias relacionadas con la innovación y otras administraciones públicas, participación de la ciudadanía, colaboración con el sector empresarial y las universidades. En realidad, bueno, pues estamos en un periodo de transformación, de modernización y de innovación en el ámbito de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, que de luego para todos nosotros supone un auténtico reto apasionante. Espero que logremos avanzar en otros ámbitos tan destacados como el gran trabajo de la Secretaría General de Administración Pública en torno a la elaboración de la Ley del siglo XXI para la función pública, para una administración del siglo XXI que supere una ley que data de 1985 y que evidentemente todos hemos considerado en un alto consenso con las centrales sindicales y con en definitiva con los trabajadores y todos los actores de la función pública, la oportunidad de cambiar esta ley. Saludo esta ley como un auténtico eje para fortalecer el músculo de la administración y, lógicamente, para provocar todo ese reciclaje, nuevos retos y soluciones para la función pública, apostando por el desarrollo de la carrera profesional, opciones de promoción que redundan en la profesionalización y por el mejor funcionamiento de la administración. Trabajamos por nuevos perfiles porque la realidad es cambiante y obliga a las personas que estáis en las administraciones públicas a ser mucho más versátiles. Y también la transformación digital como eje de auténtica modernización en el ámbito de la administración. Por eso, desde la Junta de Andalucía saludamos desde la Consejería de Administración Pública, saludamos esta iniciativa del Instituto de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública, porque queremos seguir apoyando la creatividad y la iniciativa de los empleados públicos, implicándolos en todos los procesos. Y creo que en ese sentido, esa guía práctica llamada Innoguía es uno de los ejes fundamentales. Creo, en ese sentido, en las actividades formativas como la que hoy tenemos un elenco fabuloso de ponentes, de expertos, de profesionales de la Administración y estoy convencido que en estas jornadas aprenderemos e incorporaremos reflexiones e ideas para construir una Junta de Andalucía más innovadora, que será una Junta de Andalucía más ágil,
más moderna, más digital, más eficaz y más eficiente. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Un cordial saludo en nombre de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y, sobre todo, felicidades a todos por la organización de esta jornada. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias al viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz Cabello. Ahora sí vamos a continuar con estas jornadas, con estas terceras jornadas que están centradas en personas, organización y en proyectos e iniciativas. Antes habíamos visto un vídeo en el que habíamos recuperado lo que fueron las jornadas en el 2020, las segundas jornadas de innovación. Vamos a verlo de nuevo para ver cuáles fueron los mensajes que se dieron ese año. ¿Está? Está bien. Ha llovido desde ese año, poco, pero sí que ha llovido y ahí estábamos algunos de nosotros, más jóvenes que ahora incluso. Vamos a meternos ya de lleno en este segundo bloque, el de la organización. Y tenemos a una persona que suele colaborar bastante con nosotros, pero es que tiene siempre ideas, reflexiones, análisis, aportaciones. Paqui, ¿de quién se trata? Pues se trata de Carles Ramió, que es catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Y como bien decías, pues ya es un clásico aquí entre nosotros. Muy buenos días, Carles, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar en estas jornadas. Estamos, bueno, pues atentos a esa declaración del sector público, por un sector público, digamos, capaz de liderar la recuperación. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué os ha llevado a redactar y a firmar, Carles, esta declaración? Bueno, son varios motivos. Es que realmente tenemos buenas administraciones públicas, con buenos empleados públicos, pero en España desde hace 40 años, hace más de 40 años, desde que tenemos instituciones públicas democráticas, pues queda pendiente un gran tema, que es la reforma de la administración pública. La crisis del 2008 fue una enorme oportunidad que al final no se optó por hacer una reforma, sino simples recortes, y pensamos que ahora la situación actual es un momento indicado para relanzar la posibilidad de que la administración pública sea el motor del país. Evidentemente consideramos que no es una rémora, pero que se transforme con el motor del país para conseguir la recuperación. Tenemos que tener en cuenta que en esta próxima década hay unos retos enormes para la administración pública. Tenemos el reto de la gestión de la post-COVID con los fondos europeos, tenemos el reto de la implantación de los ODS, que coincide con la década, tenemos el reto de la introducción de la inteligencia artificial y de la robótica en la administración pública, el relevo intergeneracional debido al envejecimiento espectacular de nuestras plantillas y finalmente el gran problema, que es el elefante que nadie habla, que está en la habitación y solo hablamos de la trompa, que es el envejecimiento de la población, que va a estresar enormemente las administraciones públicas. Bueno, hay que renovar ya la administración pública para poder hacer frente a estos retos, digamos, tan absolutamente impresionantes y profundos. Si pudieras diseñar, Carles, la mejor agenda de transformación organizativa posible en la administración pública, ¿cuáles serían para ti esos 3 primeros cambios que priorizarías? Bueno, por ejemplo, la Administración del Estado creó un grupo de expertos del cual formé parte para reformar la administración pública, pero nos propusieron que hiciéramos medidas muy concretas y a corto plazo. Y ahí están en un documento ya publicado las 13 propuestas. Pero yo creo que la administración pública, para poder hacer frente a estos retos, para poder ser realmente innovadora, que es el objetivo de estas jornadas, tiene que afrontar 3 grandes transformaciones. La primera y más importante es la reforma de nuestro modelo de función pública. Hay que reformar absolutamente
casi todos los elementos de nuestro anticuado y barroco modelo de función pública, pero especialmente es urgentísimo cambiar el sistema de selección para poder conseguir atraer el talento joven en la administración pública, bien formado y digitalizado, y para ello tenemos que cambiar los sistemas de selección, no solo para hacerlo más confortables para los candidatos, sino para hacerlo más confortables para las propias administraciones públicas. En el fondo, el problema de los interinos viene de que tenemos sistemas poco confortables para las propias instituciones públicas y hemos utilizado un atajo para intentar solventar nuestro problema, digamos, de incorporación de nuevos efectivos. Y además tenemos que cambiar los sistemas de selección para poder, digamos, atraer a unos empleados públicos con unas competencias totalmente distintas a las clásicas de los últimos 100 años. El segundo gran elemento de reforma tiene que ver con un clásico que pide por clamor toda la administración pública, todos los funcionarios y los especialistas, que es implantar de una vez por todas la dirección pública profesional. La Junta de Andalucía está en ello, en fase muy avanzado, pero esto es un elemento, evidentemente, para poder conseguir administraciones públicas más robustas, más innovadoras, tenemos que empoderar a sus directivos públicos. Y finalmente, la tercera gran reforma es cambiar el modelo organizativo para que sea más transversal y más polivalente. Y esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos que repasar todos los cargos intermedios que existen en la administración pública, porque si antes hemos reformado, digamos, la función pública y tenemos realmente una carrera horizontal, ya no tenemos por qué utilizar la estructura administrativa como un sistema artificial de promoción que genera inflación orgánica, y de ahí aprender a trabajar por proyectos, es decir, un tipo de organización totalmente variable, con arquitectura variable, que nos permite afrontar los distintos retos que cada vez hay, digamos, menos retos de carácter ordinario y hay muchos retos de carácter extraordinario, y ahí podemos introducir la gestión por proyectos de forma variable. Y la gestión por proyectos creo que es un buen modelo organizativo para poder ser realmente innovadores. Yo impulsaría estos tres grandes vectores de reforma que evidentemente son muy complicados. ¿Y cómo se implementaría? Bueno, el proceso de implementación es enormemente complicado y tenemos que ser realistas. En el caso de cambiar un modelo de función pública, si lo queremos transformar de una forma radical para que la administración pública realmente esté acorde a los retos del siglo XXI, pues pueden haber enormes resistencias políticas, resistencias con los sindicatos, resistencias con los propios empleados públicos. Yo soy uno de los pocos que propongo que tengamos dos modelos de función pública. Un modelo de función pública para los que ya estamos, y además estamos en fase final de nuestra carrera, sería incluso injusto cambiarnos las reglas, y unas reglas totalmente distintas para, digamos, las nuevas generaciones que se van a incorporar en la administración pública, que recordemos que en los próximos años se va a jubilar un millón de empleados públicos. Es la única forma que veo para poder hacer una transformación radical del modelo de función pública. Sobre la dirección pública profesional, es simplemente un reto de carácter político. Es decir, apelo a los partidos políticos que están en cualquier gobierno de las administraciones públicas que pueden regular, que es la AGE y las comunidades autónomas, pues a una mayor generosidad institucional, porque sencillamente si no se ha impulsado no es por problemas técnicos, sino es estrictamente por problemas políticos. Y finalmente el cambio organizativo es mucho más sencillo si antes se ha hecho una transformación radical de nuestro modelo de función pública. Pues Carles Ramió, muchísimas gracias. Como siempre, como decíamos, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Hasta la próxima, Israel. Un placer, gracias. Hasta la próxima. Pues seguimos en directo, Paqui. Carles Ramió ha abierto ya, bueno, algunas cuestiones interesantes, ha planteado que vamos a tratarla a partir de ahora. Y para eso ya nos centramos en esta segunda mesa, este segundo eje que es organización. Tenemos a muchos invitados. Aquí presencialmente tenemos a dos. Les paso a presentar a Ana Báez, que se encuentra a mi izquierda, jefa del Servicio de Arquitectura en la Diputación Provincial de Huelva, experta en innovación pública en la red de los 100 de Ecotec. Buenos días, Ana. Un placer. Y bienvenida. Y a mi derecha tenemos a Amalio Rey, consultor de administraciones públicas y experto en inteligencia colectiva. Buenos días. Muchas gracias.
Bienvenido. Enseguida vamos a plantear preguntas y dudas y también, bueno, abrir también reflexiones para ver cómo nos podemos organizar, pero vamos a saludar a las personas que van a estar con nosotros de forma telemática. Y digo saludar porque son varias. En primer lugar tenemos a Teresa Riesgo. Ella es Secretaria General de Innovación en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Parece que no tenemos esa conexión con ella. Hola. Sí, ¿no? Sí, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí Buenos ya se días, encuentra muchas con gracias. nosotros Teresa. Bienvenida. Buenas tardes, casi ya. Sí. Enseguida estamos con usted. También está con nosotros de forma telemática Fermín Cerezo. Él es el jefe del Servicio de Innovación en el Ayuntamiento de Valencia. Buenos días, Fermín. Buenos días, hola, encantado. Bienvenido también. Albert Bravo Biosca, director de Innovation Growth Lab, Nesta UK. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Albert. Y en último lugar, también de forma telemática, Idoia Ortiz, directora de Public Tech Lab Madrid. Buenos días, Idoia. Buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos a ver si nos organizamos bien. Yo creo que sí, si mantenemos el orden, porque de esta forma podemos intervenir todos, ya que están más personas en la distancia que aquí presencialmente, pero vamos a darle entrada y cabida a todos. Empezamos con Ana. ¿Tienen las administraciones públicas una orientación emprendedora dentro de lo que es la organización? Pues te diría que a priori no. Las administraciones un poco estamos concebidas por esa estructura que tenemos, que nos hemos dado, ¿no? Por departamento, jerárquica, estanca muchas veces, para ir resolviendo problemas que ocurren. Entonces, nuestra manera de trabajar casi siempre es reactiva. Y si lo que queremos es emprender, hay que encontrar el tiempo y los espacios para adelantarnos a aquello que está por suceder. Porque si solo consultamos a la ciudadanía qué necesita o qué le preocupa, nos va a hablar de los problemas que le están sucediendo ahora. Pero para adoptar esa visión más exploradora, más que explotadora, que es la que tenemos, ¿no? Cuando habla Xavier Marcet, de las organizaciones tenemos que tener esa doble visión de explotar a lo que nos dedicamos, que eso hay que seguir haciéndolo, evidentemente, pero tener también la capacidad de ver y de mirar un poco más allá cuáles van a ser las necesidades del futuro de la ciudadanía. Porque si no empezamos a hacer eso, vamos a dejar de ser relevantes para la sociedad. Y creo que la sociedad no se va a permitir financiar un sector público que no le aporta. Así que creo que no, que ahora mismo no. Pero también, mirando un poco en positivo, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que actuar de otra manera. Y bueno, convirtamos esto en un aprendizaje y empecemos a encontrar esos tiempos y esos espacios para dedicarlos a mirar qué va a ocurrir y en qué podemos ser útiles la administración, que creo que realmente somos imprescindibles para la sociedad. Pero si adoptamos esa doble manera de trabajar. A Teresa le quería preguntar, ¿cómo se concreta en la práctica, en hechos, eso de que la administración practique una orientación emprendedora? Bueno, buenos días y otra vez y muchas gracias por todo, por estar aquí. Cómo se hace en la práctica es bastante más complicado de lo que parece, o por lo menos desde la Administración General del Estado, que es la que yo conozco más, ¿no? Vemos que esto es más difícil. Hay algunas administraciones más pequeñas que lo están haciendo, administraciones como las comunidades autónomas, pero particularmente los ayuntamientos, creo que tienen una capacidad en este sentido bastante mejor que la que tenemos desde la Administración General del Estado, por una serie de razones. La primera y más importante es la conexión directa con los ciudadanos, que yo creo que esto es muy importante, ¿no? Al final, lo que queremos hacer es solucionar problemas para los ciudadanos, ¿no? Y esto es interesante. Por ejemplo, bueno, supongo que luego Fermín nos contará un poco la experiencia del Ayuntamiento de Valencia, que yo creo que es muy interesante y en la que nosotros hemos seguido de cerca desde hace ya años, ¿no? Desde hace 2 años, ¿no? Quizá llevamos trabajando, o por lo menos muy conectados con Valencia. Pero además, yo creo que también tenemos instrumentos, también por ser positivos, tenemos instrumentos que nos permiten mejorar estas capacidades en las administraciones públicas.
poco utilizados para aquello que se debe usar, como por ejemplo el instrumento fundamental que es la compra pública de innovación. En España yo creo que estamos en un momento ahora mismo de crecimiento fuerte y muy rápido de esta compra pública de innovación. De hecho, uno de los planes del Ministerio de Ciencia e Innovación y particularmente de esta Secretaría General es hacer un mapa de la compra pública de innovación en España en sus diferentes aspectos, desde proyectos muy grandes que estamos, por ejemplo, cofinanciando nosotros desde nuestro programa de fomento a la innovación desde la demanda, que es de proyectos de decenas de millones de euros, hasta proyectos muy sencillos que están lanzando administraciones muy valientes para hacer esto. Entonces, digamos que es muy importante esta parte, ¿no? Pero lo que es esencial es también saber dónde debemos actuar, ¿no? Y en aquello que debemos actuar, mi opinión, es aquello que afecta a los ciudadanos y los grandes retos de la sociedad, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos muchas miras en las que podemos poner nuestros objetivos, ¿no? Desde el cumplimiento de los ODS hasta las propias consultas públicas que nos pueden ayudar a abrirnos de esa manera, ¿no? Entonces, esto es una primera opción. Nosotros, además, como sabéis, estamos también internamente haciendo un ejercicio de autocrítica, por decirlo así, ¿no? En la propia Administración General del Estado, usando a diseñadores estratégicos como aliados. Y tenemos publicado un documento, ¿no? Que es la innovación o cómo el diseño estratégico puede mejorar la innovación en las administraciones públicas, que os recomiendo que leáis si os interesa este tema, porque creo que es, bueno, es bastante interesante, ¿no? Yo creo las cosas que ahí se cuentan. Luego me podré referir a él si me dejáis. Claro que No sí. más. Buscaremos también un espacio para que nos dé esa información. Amalio, ¿qué significado tiene para usted orientación emprendedora? A ver, lo primero que yo creo que es importante dejar claro que cuando hablamos de orientación emprendedora no estamos hablando de convertir la administración en una empresa, sino que estamos hablando de actitud emprendedora. Que eso hay que dejarlo claro porque hay mucha tentación a confundir los términos, ¿no? Y los ámbitos donde podemos actuar. La administración pública tiene unos principios que tiene que respetar y que tiene que actuar, que no es lo mismo que una empresa cualquiera, ¿no? del ámbito lucrativo. Entonces, si a mí me preguntas qué es una actitud emprendedora, yo pensaría, bueno, puede ser una lista de 5 o 6 atributos, ¿no? Pero hay 3 que me parecen importantes. El primero, la empatía que tiene la persona que está haciendo el trabajo para poder conectar con el ámbito que se quiere influir. La segunda, que me parece importante, es, y yo creo que es casi el concepto que define más a un emprendedor o una emprendedora, que es capacidad de tomar riesgos por encima de la media. Eso yo resumiría, una persona que es emprendedora es una persona que tiene capacidad de asumir riesgos por encima de la media. Que esto da miedo, pero realmente casi si yo tuviera que elegir un atributo resumiría ese, ¿vale? Y el tercero es el compromiso, la implicación, es sentir que lo que estás haciendo te va a afectar y es tuyo. Entonces, si yo me detendría en cada una de esas 3 características y la aplicara a cómo funciona la administración, diría que en primer caso, lo que tiene que ver con la empatía, tenemos un serio problema, un déficit de empatía, aquí ha salido durante la mañana, en el sentido, básicamente, que los mecanismos de escucha y de observación activa no están funcionando bien, están atascados, ¿vale? Hay un problema de lenguaje, o sea, hay que actualizar el lenguaje que usamos es un lenguaje, ningún emprendedor que quiera colocar un producto en el mercado, perdone que haga este símil empresarial, le hablaría en chino a un cliente que solo entiende español. Tienes que hablar el lenguaje que la gente domina, ¿no? El tema del riesgo y de la experimentación que va a salir durante toda la mañana, porque yo creo que en la propia mesa se va a retomar ese tema más adelante, es capital. Pero el problema que tenemos con el riesgo es que no solo se va a resolver con una mejora o un cambio en el diseño organizativo, tiene que ver con el contexto político. Vivimos en un contexto político que ha disparado el coste del error. Y en un contexto donde el coste del error está disparado, nadie mueve un dedo.
Si hay una guerra entre partidos, si cualquier tema se aprovecha por el partido contrario y hay una tendencia al linchamiento, ¿quién va a hacer algo fuera del guión? O sea, el coste del riesgo, que se traduce en un elevadísimo coste reputacional, hace que la gente sea más conservadora. Entonces, en un entorno conservador no se puede experimentar. De hecho, ¿qué está ocurriendo cuando hablamos de experimentación? Yo soy design thinker, trabajo temas de design thinking y sé muy bien que cuando hablamos de experimentar, lo que hacemos es que hacemos iteraciones y empezamos a trabajar con prototipos que nosotros llamamos, nuestra jerga, sucios, incompletos y baratos. Empezamos por eso, que puede ser una servilleta, y lo vas iterando. ¿Quién se atreve a sacar a la luz pública un prototipo sucio, incompleto y barato? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo trabajamos encerrados y hasta que no está muy bien, al 80% no lo enseñamos, y eso no es prototipar. Y al tercer punto, ya termino, que tiene que ver con el compromiso y con la implicación. Yo creo que voy a decir dos cosas nada más. La primera, la perseverancia, que es otra característica típica de un emprendedor. La perseverancia tiene que ver también con que no estemos tan obsesionados con solo crear cuando es importante consolidar. No le damos tiempo a los procesos para que maduren. Bien, hay un cambio político y todo se cambia de nuevo y hay que poner el cuentamillas en cero. Hay que consolidar. De hecho, innovar, ya veremos que llegará un momento que será mantener las cosas. O sea, el seguir invirtiendo en lo que funciona va a ser la futura innovación. Y el último tema que tiene que ver con el compromiso y es el de la vocación pública. Yo no acabo de entender, yo no soy funcionario, pero yo no acabo de entender por qué la administración no invierte muchísimos más recursos y muchísimo más tiempo en cultivar vocación pública. Tenemos un déficit de proyectos. Yo los veo en las convocatorias, no tenemos proyectos de desarrollo. Y la vocación pública no es un tema, no es un reto de narrativa, no es un storytelling. El desafío de la vocación pública tiene que ver con una empatía hacia la ciudadanía y una empatía hacia el propio personal público. ¿Qué le mueve? ¿Qué no le mueve? Serían los... Vamos ahora a preguntarle a una de las personas que están con nosotros vía telemática. Idoia, creo que sí que me escucha. Sí, perfectamente. ¿Estamos enfocados en la resolución de problemas de interés real para la ciudadanía o no? Creo que la organización, las estructuras, la regulación de las administraciones públicas a día de hoy no está enfocado a la resolución de problemas específicos. Estamos mucho más enfocados en las lógicas normativas, a la tramitología, más allá de la provisión de servicios. Por lo tanto, creo que eso es un tema que hay que trabajar, pero es un tema que está muy relacionado a todo lo que estamos hablando ahora. Trabajar en base a problemas es una forma nueva de trabajar y es una nueva forma que nos trae esta nueva lógica o este nuevo espacio al que nos enfrentamos, ¿no? Esta realidad que está cambiando muy, muy rápido, que hay muchísima información, que los ciudadanos, las ciudadanas esperan otra cosa de la administración pública y además en una situación o contexto que tenemos otro tipo de instrumentos para trabajar. Tenemos tecnología, tenemos datos, tenemos capacidad de saber qué está pasando con el servicio público que estamos proveyendo hoy día, hoy mismo, para poder actuar y iterar o cambiar la forma que estamos proveyendo ese servicio, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajar en base a problemas es una nueva forma de trabajar que trae y que viene en este nuevo espacio de innovación. Dejarme un inciso también para comentar lo que estaba comentando el anterior ponente, que me parece interesante, ¿no? Y que me ha llamado la atención de este evento, porque se ha definido, se ha distinguido la lógica de innovación con la lógica de emprendimiento. Sí que creo que las administraciones públicas tienen que tener capacidad de innovar, de crear cosas nuevas, ideas nuevas y probarlas, pero también tienen que tener esa capacidad emprendedora para integrar esas soluciones a mayor escala, para ver cómo funcionan en términos real, para pilotar y experimentarlas, para aprender continuamente de eso, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa diferenciación entre capacidad innovadora y capacidad emprendedora me parece muy interesante de la visión o contexto que estáis dando en este evento. A nivel de la pregunta concreta que me comentabas, de las preguntas, la pregunta de ¿sabemos trabajar, las administraciones públicas saben trabajar en problemas, basados en problemas? Yo voy a hablar de mi propia experiencia. Nosotros hacemos programas de innovación abierta
en donde identificamos problemas específicos, acercamos nuevos proveedores digitales, pilotamos y todo esto lo que queremos es que informe las futuras licitaciones o la futura demanda de soluciones nuevas de la administración. A nosotros nos llamó muchísimo la atención al inicio, cuando empezamos a trabajar con este tipo de metodologías, que efectivamente el trabajo de identificación de problema no era tan habitual en las administraciones. Esa investigación de usuario, de ciudadano que está utilizando ese servicio específico, ese trabajo en conjunto con otros departamentos que son parte de esa generación de la provisión de servicio específico, hablar con ellos, ver cómo ven esas lógicas, ese problema, no se realiza. Entonces, creo que sí que es verdad que hay un espacio muy, muy importante de mejora y de desarrollo en la forma en que las administraciones públicas trabajan problemas concretos, identifican esos problemas y lo hacen de la mano de la ciudadanía. Muy bien, Idoia. Fermín, ¿qué es lo que habría que cambiar en el marco legal o en el normativo para que se pueda innovar más y mejor en las administraciones públicas? Bueno, muchas gracias. Sí, saludos. Bueno, interesantísimas las reflexiones de mis compañeros de mesa y compañeras de mesa, porque realmente ahí está el quid de la cuestión. Permíteme que responda a la pregunta ligando un poco lo que decía Idoia, ¿no? Es decir, la orientación a problemas, ¿no? que tenemos. Fijaros que si somos conscientes o lo pensamos bien, ¿no? En esta década de la acción, ¿no? De la Agenda 2030, es decir, no hay, todos los ODS, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible caen en primera instancia del lado público, absolutamente todos. Es decir, y a esas máximas complejidades, la pobreza, la educación, las desigualdades, la lucha contra el cambio climático, etcétera, 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 nosotros normalmente les respondemos con ministerios, departamentos, servicios que a veces ni siquiera hablan entre ellos, ¿no? en ese sentido. Con lo cual, fijaros si la transformación es importante, ¿no? Entonces dices, ¿qué habría que hacer desde el marco normativo? Yo, sinceramente, pienso, y es una opinión personal, creo que esta reforma, digamos, o esta adaptación no va a venir publicado en un BOE. Es decir, da igual el marco normativo. Es decir, de hecho, a lo mejor, y perdonar en fin, esta opinión que es personal, quizás nos sobra marco normativo y nos falta una mirada innovadora para mirar al marco normativo que tenemos. Es decir, de alguna forma no creo que algo publicado en un BOE vaya a transformarlo, sino solo la mirada a la que le damos a esas normas, ¿no? Y sobre todo el espacio de riesgo, me gusta mucho la referencia que se hacía para pues la capacidad de arriesgar, ¿no? En esa mirada nueva al marco normativo que tenemos. Tenemos marco normativo que es muy innovador, exclusivamente no tenemos la cultura innovadora para aplicarlo y arriesgar, ¿no? Es decir, tú plantéale a alguna administración, como bien decía Teresa, cuando habla de compra pública e innovación, que quieres hacer un acuerdo marco en compra pública de innovación sobre 8 lotes para descarbonizar una ciudad y saltan las costuras por todos los lados, es decir, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, yo creo que el marco normativo podría ayudar, pero realmente creo que ayudaría mucho más una mirada innovadora a ese marco normativo e incluso consolidarlo, es decir, el marco normativo que podamos desplegarlo y cumplirlo, pero con esa mirada innovadora. Muy bien, Fermín. Albert, ¿dónde debe la administración pública innovar principalmente? Buena pregunta y bueno, buenas tardes a todos. Creo que a todos los niveles y en todas las partes, el espacio de las oportunidades de innovación están a todos los niveles. La otra pregunta, y un poquito más relacionada, es cómo se empieza a innovar y si la innovación básicamente se consigue con un laboratorio aquello externo, como las grandes compañías que ponen ahí 20 personas en tejanos y camisetas para que no, o hay que integrarla. Yo creo que lo que conviene es una combinación de los distintos elementos. Es decir, hay una parte que sí vale la pena que haya unidades de innovación, unidades de experimentación en los gobiernos que ayuden a dinamizar, a crear procesos, a introducir metodologías, ¿no? Pero eso sí se debe acompañar de un cambio mucho más amplio
un poco de mentalidad. Nosotros creo que ¿no? las reflexiones de Amalio sobre lo que hacía falta de la actitud emprendedora. Es decir, nos hace falta que un poquito en tanto los distintos niveles haya, pues, la gente se pregunte regularmente lo que en inglés le diríamos el what if. ¿Qué pasaría si? Y no solo se lo pregunten, sino que tengan el marco, la cultura de la organización y la flexibilidad para pasar de la pregunta a la acción y un poco experimentar a ver y ver qué pasaría, poderlo llevar a la práctica. Y eso no se consigue con una unidad de innovación que sea muy poco porosa en algún lugar de la administración, se consigue integrando la innovación, la experimentación un poco en las responsabilidades de tanto del personal que está a los distintos niveles como sobre todo de los cargos directivos, que son los que tienen que apoyar este cambio. Un poco lo que decimos, el que se mueve no sale en la foto, tenemos que ir al contrario, el que se mueve es el que sale en la foto. Y si al final lo que se ha movido y no ha salido bien, igualmente en la foto está el consejero dando apoyo o el ministro de turno dando apoyo y diciendo queremos, eso es un ejemplo de las actitudes que queremos en la administración, no una cosa para esconder y volver, digamos, porque así lo que hace es desincentivar, desmotivar a todos aquellos que necesitamos que estén motivados, porque creo que el know-how, un poco, la voluntad, el compromiso, y al menos con la gente que yo hablo en las administraciones públicas españolas, lo encuentras. El problema es la sensación que la organización no les acompaña en ese compromiso. Yo creo que esto es una de las prioridades que habría que cambiar. Muy bien, Albert, nos quedamos también con esta última reflexión o esta última invitación, ¿no?, al cambio. Sabéis y saben que estamos con una encuesta que estamos desvelando durante la mañana de hoy, una encuesta que está centrada, bueno, pues en diferentes partes de lo que estamos analizando, ¿no?, las personas, la organización y luego los proyectos y las iniciativas. Y está aquí Paqui con nosotros en el salón para darnos más datos de esa encuesta, en concreto de esta parte, de la parte de organización. Paqui. Así es, vamos a ver ya en esta parte esas percepciones que tiene tanto la Junta de Andalucía como también los centros directivos. Y estamos ya viendo las percepciones sobre la Junta de Andalucía, porque hay que decir que más del 70% están muy de acuerdo en que la capacidad de innovación de la Junta es clave para aprovechar esos fondos de recuperación para el progreso, a su vez, de Andalucía. Como media, actualmente no existe, digamos, una imagen especialmente innovadora de la institución, pero tampoco hay una imagen claramente negativa. No obstante, hay que decir también que más del 49% está de acuerdo con que la orientación de las instituciones a introducir, digamos, innovaciones y cambios ha cambiado por su parte positivamente tras la llegada del coronavirus, es decir, que se han ido adaptando a esas nuevas tecnologías y a esas nuevas necesidades. Vamos a ver también esas percepciones, si nos ponen la siguiente ficha, sobre los centros, aquí la tenemos, de directivos. En general, pues no creen que los centros directivos estén bien organizados para gestionar esa innovación. Creen que hay baja tolerancia a asumir riesgo, y eso lo vamos a ver en la siguiente fotografía. Baja tolerancia a asumir riesgo y también poca inclinación a gestionar los fracasos, además como una oportunidad de aprendizaje. Aquí estamos viendo el apoyo de proyectos, facilitar a los empleados a innovar, invertir en recursos, y que por su parte es innovadora. Eso sí que es positivo. No obstante, también hay que decir que se valora mucho, de forma razonable, el empleo de la tecnología para innovar y, sobre todo, Israel, te lo digo porque es muy importante y lo estamos viendo también aquí en estas jornadas, es muy importante para todos los encuestados el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Traslado esa última o ese último dato de la encuesta aquí al salón. No sé, Amalio, si eso es verdad, si también lo comparte usted o no. ¿Te refieres a la importancia del trabajo en equipo? Sí, a la importancia que le dan las personas que han intervenido en la encuesta en ese trabajo en equipo, que es algo clave, ¿no? Tampoco sé si se fomenta o no lo que son los diferentes organismos públicos. Bueno, yo la experiencia que tengo es que vamos mejorando. Yo creo que... ¿Pero poco a poco o de una forma que se nota? No sabría decirte.
Si me pides que sea sincero, te diría que vamos muy lentos. Ya está. Ese es el titular. Vamos muy lento y tiene, yo creo que pero tiene, vamos, que es lo importante. Sí, vamos, ¿no? pero hay que ser positivo, hay que reconocer los avances. No, pero yo creo que el principal problema que tenemos, creo que salió antes, creo que lo dijo una compañera, la que está ahora en pantalla, que no me acuerdo, perdona tú el nombre. Idoia, ¿no? Idoia, que no me quedé con tu nombre. Que ella hablaba de la gestión por proyectos. Yo creo que los proyectos es el contenedor ideal para que se mezcle gente de diferentes disciplinas, porque yo creo que un problema que tenemos en la administración, ojo, ocurre en las empresas también, y es que los problemas de la sociedad son indisciplinados y la administración está organizada de manera disciplinada. Entonces ahí hay un conflicto, porque tú no puedes atender problemas indisciplinados, entenderlo, ¿por qué lo digo? Desde una lógica de una arquitectura que es tan rígida. Entonces, por eso, de cierta manera, están triunfando los laboratorios de gobierno, porque en los laboratorios de gobierno, cuando se crean los proyectos de equipo, se mezcla gente de diferentes disciplinas. Mientras más hibridación de saberes haya, es mejor. Pero aún así, yo creo que debajo de eso hay un problema más gordo. Perdona que no sé si me desvío, pero hay un problema más gordo, que yo no quiero dejar de decirlo porque yo creo que es el mensaje más importante que quiero transmitir hoy. Igual no tengo la oportunidad de transmitirlo, porque tiene que ver un poquito con esto, y es que tenemos un grave desafío, un desafío nada resuelto, que tiene que ver con esto también, que es los retos de agenda de los cargos públicos. O sea, los cargos públicos tienen un gravísimo reto de agenda y que tiene que ver con que tiene dos ramificaciones. Hay una primera ramificación que tiene que ver con que no tienen tiempo para pensar, cero tiempo para pensar, están todo el tiempo apagando fuegos, las agendas de los cargos públicos no se respetan, si hay un cargo público se reserva un 20% del tiempo para pararse y pensar, perdón que lo diga así, el jefe o la jefa de arriba no respeta ese tiempo porque no es tiempo para andar dando vueltas por ahí inaugurando eventos. Sí, perdone que lo diga así, pero es que porque lo he vivido yo. Entonces, si tú quieres crear equipos y tú quieres que los equipos se forjen bien, se cultiven las relaciones, se diseñen bien los proyectos, los cargos públicos necesitan tiempo para pensar. Y el segundo tiempo que tampoco se reserva es el tiempo de poner orden en tu casa. Es decir, hay una cosa es pensar en el futuro, hacer estrategia, y la otra es cómo organizas tu casa, cómo organizas tu retaguardia para dar un mejor servicio. Si la retaguardia no la tienes organizada, entonces yo he pasado como consultor proyectos donde yo he trabajado un proyecto que es súper potente y el director o la directora nunca participa en las reuniones porque está corriendo de un sitio a otro inaugurando eventos. Perdón, esta expresión que estoy diciendo es muy típica. Entonces, si no tienes tiempo, en primer lugar, para pensar, y si no tienes tiempo para organizar tu casa, todo va a salir mal. No vas a crear equipos, no vas a construir equipos. Entonces yo la propuesta que hago es que ese tiempo especializado que debe tener la agenda, yo le llamo tiempo especializado, que solo se tiene que dedicar a eso porque tiene un modo slow, lento, ¿no? Es un modo distinto al otro, no debería ocupar menos del 30%. Fíjense que le voy a poner un número. No debería ocupar menos del 30% de todas las agendas de los cargos públicos. Es una propuesta que yo hago. 30% repartido entre pon orden en tu casa y dedica tiempo para pensar. Y eso va a permitir que los equipos se puedan construir, se puedan cultivar, se puedan atender, se puedan mimar. De lo contrario es imposible. Imposible, pero sí que se puede conseguir. Es decir, que ¿Puedo decir algo? Si reservamos ese tiempo. Perdone, creo que quiere hablar Teresa. Sí, por alusiones un poco, Sí. ¿no? Porque a lo mejor Sí. me parece interesantísimo lo que dices y por alusiones, porque es como si me estuvieras haciendo una radiografía. Pero el problema no es ir a organizar eventos o a estar en un sitio como este, porque quiero decir, a intervenir en eventos. Ojalá fuera eso lo que hacemos los altos cargos. Que en la administración, por lo menos en la Administración General del Estado, no sé cuántos puestos libres hay en este momento. Quiero decir, la administración está absolutamente estresada. Un ministerio como no sé, para que os hagáis una idea, nosotros en la Secretaría General de Innovación, de la que cuelga el CEDETI, la FECI, tenemos una
movemos 300 millones en compra pública de innovación y llevamos, no sé, manejamos 9.000 expedientes al año de informes motivados, creo que en mi RPT debo de tener 30 personas. Entonces yo hago de todo. Quiero decir que es que yo escribo papeles, apago fuegos, voy a reuniones, no sé, esto es el problema. Y lo que dice Amalio es que es verdad. Es que hay veces, bueno, Albert lo sabe porque no sé cuántas veces le he cancelado una reunión que tenía con él, ¿no? O sea, no sé, creo que te la he La cancelado. pueden leer ahora en directo si quieren. Claro. O sea, que es muy complicado, pero es una complicación también que viene de ese tema. Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, aquí sí trabajamos mucho por proyectos. Es decir, que si decimos, estrategia, vamos a hacer esto, y entonces vamos, tin. Pero luego la realimentación que tienes cuando eres un poquito innovador es muy complicada. Y también lo ha dicho antes Amalio. Vamos a hablar un momento de un tema que nos tiene, entre otras cosas, muy ocupados y muy estresados, ¿no? Que son los fondos europeos. Esto es una cosa nueva. La ejecución de esos fondos es nueva. Y se está haciendo de una manera nueva, desconocida para administraciones de todo tipo. Quiero decir que no solo es la Administración General del Estado, sino también comunidades autónomas y ayuntamientos. Bueno, la de críticas que están apareciendo, a veces tengo que decir que no son críticas reales ni críticas que estén bien fundamentadas en noticias, sino más bien en un enfrentamiento político que a veces es, desde mi punto de vista, de muy bajo nivel. La de críticas que están apareciendo ahí, lo que hace a los funcionarios que van a seguir en la administración cuando esto pase, es decir, oye, porque esto no lo hacemos como lo hemos hecho toda la vida. Hacemos un convenio, le damos el dinero a no sé quién, que es lo que se ha hecho toda la vida, por cierto, vamos a hacerlo así, y esto es mucho más fácil. ¿Para qué nos vamos a liar si nos están poniendo verdes y nosotros nos estamos matando a trabajar? Esto parece bastante lógico, ¿no? Entonces, el problema es que cuando la administración innova, porque esto es muy innovador, nos cae la del pulpo. Y parece que estamos, vamos, quiero decir que yo soy una persona que yo no voy a permanecer aquí, yo no tengo ningún espíritu de permanencia, entonces yo soy un alto cargo un poco raro, ¿no? Porque mi idea es, unos años, cuando sea, me volveré a mi universidad y tan contenta, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que pensar también en las personas que están aquí y en lo que se observa desde fuera. Haced un ejercicio de leer, intentad leer en la prensa qué ocurre con los fondos europeos. Es que de cada 10 noticias, 9 son críticas. Y la realidad es que no es así. Es simplemente que se están haciendo cosas que son distintas a cómo se han hecho antes. Que antes lo que se hacía es que se decía, vamos a ver, estos dineros, como nos sobra aquí una pasta, vamos a hacer una transferencia a no sé qué ayuntamiento sin criterio o no sé qué, y lo vamos a hacer sin criterio. No, cuando lo hacemos de otra manera, entonces es cuando se nos critica. Y esto estresa mucho a un sistema que está infradotado por todos los medios, y por donde lo miréis. Perdonad por esto, es que me enciendo. Teresa, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Amalio, porque es que me ha apuntado un montón de cosas aquí que, vamos. Bueno. Ahora seguimos, Teresa. Por alusiones, Albert, y no por esa reunión que está pendiente, sino porque sé que quería hablar. No tanto por alusiones, sino creo que hay, el punto que ha indicado Teresa sobre el riesgo y cómo la sociedad, creo que hace falta culturalizar un poquito a todos y a nivel político, a nivel mediático, el gobierno que prueba 10 cosas nuevas, la que no funciona, si 9 funcionan y una no funciona, la portada del periódico será la que no funciona. Creo que aquí es cierto que las malas noticias venden más, pero hay margen de mejora como sociedad que entre todos. Yo el punto que quería ir era un punto antes, cuando estábamos hablando del tiempo y de la dedicación, y creo que hacemos un poco de zoom out, de mirarlo. Hay un problema un poco más de fondo, y es cuál es la capacidad de inversión que tienen, la inversión que hacen los gobiernos en I+D de sus programas y políticas. Es decir, tenemos el objetivo del 3%, las empresas tienen que invertir el 3%, no hay una inversión similar
no digo el porcentaje que tiene que ser, pero no hay un esfuerzo de inversión similar dentro de los gobiernos a la hora de hacer I+D en las I+D+I en sus propios programas y políticas. Y creo que ese es el error, y esa es inversión que puede ser en generar unidades de análisis. Trabajamos mucho con el gobierno inglés. Cada ministerio tiene pues el Chief Economist y su propia unidad de análisis dedicada a ver pues, en políticas de inmigración qué dice la evidencia, qué dice cuáles son las ideas, qué están haciendo otros países. No de un modo reactivo, sino de un modo proactivo. Una parte de esta inversión en I+D se puede ir dedicada a dejar a los empleados públicos comprar tiempo. Pues mira, hablando con una escuela el año pasado muy grande, donde los profesores de la escuela podían comprar tiempo para hacer programas de innovación. ¿Pueden ahora mismo los funcionarios comprar tiempo para significar que alguien más les haga toma parte de sus responsabilidades para tirar adelante un proyecto? Parte de esto es recursos, y es un tema pues, una empresa que hemos comentado en el pasado. Bastantes gobiernos ahora empiezan a crear fondos de innovación, fondos de experimentación, sea para financiar proyectos innovadores, políticas innovadoras que vengan de dentro del gobierno, sea para financiar políticas, programas innovadores que vengan de fuera del gobierno. Todos esos son como distintos mecanismos de inversión al final que ahora mismo no se hace, cuando se hace se percibe como un gasto en vez de como una inversión. Igual que, y un poquito desde cierto punto, yo que el mensaje sería, bueno, vamos a aplicar a nosotros mismos lo que estamos pidiendo a las empresas que hagan. Sé que es difícil, es muy fácil decirlo, es muy difícil implementarlo, pero bueno, hay ideas y hay maneras de hacerlo que creo que pasito a pasito se podrían avanzar. Muy bien, Albert. Fermín, no sé si me escucha Fermín. Sí, sí. Sí, ¿deben existir unidades organizativas específicas que promuevan y gestionen la innovación dentro de lo que es la administración? Sí, a ver, yo creo que son un agente facilitador. Es decir, estas unidades, estas agencias cuyo trabajo es desplegar innovación, es un elemento facilitador para que otros servicios, otras unidades, otros digamos, áreas de valor público, de servicio público puedan innovar, porque una vez le quitas la capa romántica, ¿no?, a la innovación, ahí detrás hay mucho trabajo, ¿no? Y esos equipos que se dedican a la cohesión social, al desarrollo urbano, a las distintas digamos, tareas, digamos, o focos del servicio público, pues muchas veces les viene muy bien que alguien desde innovación les eche una mano en el trabajo diario de innovar. Pero yo no soy partidario de que solo se innove en esas unidades de innovación. Es decir, soy partidario de que se innoven en los servicios públicos que prestamos a la sociedad, es decir, hacia afuera. Y además soy partidario de que se innove más hacia afuera que hacia adentro, porque hemos vestido muchas veces en las administraciones el ámbito de innovación solo mirándonos el ombligo, ¿no? Es decir, eso es lo que hacemos hacia adentro. Es verdad que eso son capacidades públicas que hay que desarrollar, son nuevas capacidades públicas que hay que desarrollar para hacer mejor las cosas, pero realmente la innovación está fuera, está en el servicio y en el impacto de valor público hacia afuera. Entonces yo soy partidario de que existiendo esas unidades de innovación y esas agencias de innovación, o como cada organización o nivel de gobierno se organice, lo importante es que la innovación ocurra allá donde se produce valor público, ¿no? En educación, en servicios sociales, en sanidad, en diseño urbano, en limpieza viaria, en todos esos ámbitos, ¿no? Porque ahí es cuando realmente estaremos hablando de un sector público innovador. Idoia, ¿en qué tipo de innovación deberían trabajar las administraciones públicas? Bueno, creo que todos hemos consensuado que la innovación tiene que estar en todo, ¿no? Que es una nueva forma de trabajar que simplemente responde a una nueva realidad. Yo, dicho esto, iría en la parte que decía Fermín, ¿no? Yo en donde veo que hay más capacidad de innovación y que más impacto puede tener es en el servicio a la ciudadanía. O sea, todo lo que es la provisión de servicios. Al final es lo que está más cercano, la última milla a la ciudadanía, es lo que está más cercano, lo que puede tener más reacción, una reacción más rápida y más información de lo que se está haciendo o no se está haciendo bien, y sobre todo en donde hay más necesidad. Si realmente estamos planteando administraciones públicas como administraciones, organizaciones que están dando soluciones concretas a problemas concretos de la gente, este es el espacio de innovación en el que nos tendríamos que enfocar.
Como decíamos antes, esto es verdad, es difícil porque más allá de tener gente con ganas de innovar, tienes que tener una organización que te ayude a la innovación, pero creo que el trabajar en proyectos y trabajar con grupos específicos enfocados a hacer las cosas de manera diferente ayuda de una manera u otra a movilizar el tema. Pero efectivamente yo creo que en el espacio más importante que podemos ver, en donde hay mayor capacidad y más necesidad, es en la provisión de servicios. También porque lo que está esperando el ciudadano o la ciudadana de la administración ahora es de una manera mucho más elevada o unos estándares más elevados, sobre todo con la lógica de digitalización que antes. Por lo tanto, es ahí en donde yo empezaría a enfocar mis recursos y mis esfuerzos. Muy bien, y con esa, bueno, creo que es importante, ¿no? Tener presente lo que nos ha comentado Idoia. Ana, ¿qué papel juega el diseño como herramienta para la innovación y para la modernización de las administraciones públicas? Bueno, pues, a ver, como cualquier metodología, te refieres al diseño organizativo, sí, ¿no? de la organización. Al final es la estructura sobre la que vamos a jugar, ¿no? Va a ser nuestro tablero de juego. Lo que no me vale es que digamos que como en la estructura actual no se puede innovar. Entonces todos esperemos a que alguien llegue y lo ponga a gusto y ahora ya sí me pongo. No. Creo que, porque otras administraciones lo estamos viendo que lo hacen. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, con el ejemplo de Fermín Cerezo. El diseño, desde luego, es un gran facilitador. Y es necesario que lo vayamos adaptando a esos nuevos servicios que queramos prestar o a modificar esos servicios que actualmente damos y los queramos hacer de una forma innovadora. Pero no es la excusa para no movernos. ¿Qué hemos vivido, por ejemplo, en Diputación de Huelva? Te hablo de mi experiencia. Nosotros teníamos una estructura de una diputación como la de cualquier otra, a la que superponemos una unidad que fue en su momento la gestión del cambio, y ahora mismo con el ILAB provincial, de personas que estamos a la vez trabajando en el puesto de la RPT y en estos equipos, en estas oficinas. Bueno, pues es una especie de malla que se ha superpuesto a la estructura que hay. Con ese efecto un poco transformador, que cuando empiezas a trabajar de manera diferente, o los compañeros que trabajan en nuestros equipos, en los proyectos que hemos hecho, nosotros de broma decimos que se produce ese efecto Matrix, de si trabajas por proyecto, donde se cuestiona, donde se te pide que adoptes una posición de liderazgo, que te atrevas, que arriesgues. Cuando tú vuelves a tu departamento, tú también continúas en esa manera de trabajar, un poco contagias en el departamento, y eso ayuda a ir rompiendo las costuras y a ir repensando esas nuevas estructuras. El diseño organizativo sin duda es básico, es esencial y es un gran facilitador, pero no lo podemos convertir en la excusa para empezar. O sea, creo que primero debemos empezar, y también al empezar vamos a ir viendo qué estructura necesitamos, porque no creo que haya una estructura ideal. No será lo mismo lo que necesita un ministerio que una diputación de tamaño medio como la de Huelva o un pequeño ayuntamiento. Y quizás en este espíritu del prototipado de que hablamos de la innovación, también que esa estructura, ese diseño organizativo, lo hagamos así, lo diseñemos así, probando, un poco de ensayo y error, a veces con pequeños proyectos y viendo lo que funciona y haciéndolo extensivo al resto de la organización. No sé, para Teresa, ¿qué papel juega el diseño como herramienta en todo esto? Bueno, para nosotros esto es una de nuestras de las cosas que estamos haciendo. O sea, una de esos proyectos de los que hablaba antes que tenemos en marcha es justamente este proyecto sobre el diseño como herramienta de innovación y modernización de las administraciones públicas. En este proyecto lo que hacemos es que contamos, bueno, hay un documento preliminar que está publicado en la web del Ministerio y podéis descargaros, está publicado hace al menos antes de la pandemia, o sea, como el año 2020 me parece. Y este es un documento que hemos hecho con un conjunto de diseñadores estratégicos con los que nosotros trabajamos. Siguiendo esa labor, montamos un grupo de trabajo en el que están algunos de esos diseñadores, algunos de los grandes expertos en España de este ámbito, y están también personas de la propia administración.
Es decir, pues por ejemplo hay una persona que trabaja en este grupo que viene de gestión económica, ¿no? Ella me dice que cuando le pregunto, ¿no? ¿Cómo va el proyecto y tal? Me dice, va fenomenal, me encanta, tal. Yo soy la burócrata, me dice ella, ¿no? Me hace gracia que ella se ve a sí misma, ¿no? Como esto y eso. Pero es una aportación importantísima. También hemos tenido reuniones, o sea, sesiones de trabajo y se está trabajando con el Departamento de Comunicación de Moncloa, de Presidencia, que es, yo creo que un aspecto importante en el que esto trascienda a todo eso. Y también con otro elemento importante dentro de la administración y eso que es el INAP, que es la institución que se dedica a formar a los funcionarios, ¿no? Que por donde pasan todos los funcionarios nuevos, pasan por el INAP y estamos diseñando también formación adicional para los funcionarios, porque la directora actual del INAP es muy entusiasta y todos. Nosotros creemos que esto es muy, muy importante. Y yo creo que hay un ejemplo que Albert, bueno, y todos conocéis muy bien, seguramente, Albert por proximidad geográfica. Que tiene tomada con Albert, ¿eh? Sí, el gov.uk, ¿no? Que es fue un proyecto que hizo el gobierno británico, el Reino Unido, donde, bueno, hay unos datos interesantísimos, ¿no? Empezó, como decíais, desarrollando unos prototipos que eran muy mejorables, pero los fueron sacando a la luz, pues gracias seguramente a que nadie veía con malos ojos que eso pudiera ir evolucionando, con un coste inicial, pues de, no sé, 250.000 libras, si no recuerdo mal, que era más o menos los costes iniciales de los que hablaban. Por supuesto, poniendo a los ciudadanos en el centro y no al gobierno en el centro, que es lo que hacemos siempre nosotros. Y el gobierno británico estimaba que el ahorro estimado de ese proyecto en cuanto a los servicios que han necesitado para los ciudadanos es de unos 70 millones de libras. En fin, no está mal. Y yo creo que uso mucho esos datos de información. Nosotros tenemos el portal de transparencia, que en fin, es francamente mejorable, y yo creo que hay un diseño de colaboración con los ciudadanos que tenemos que que tenemos que mejorar. Quiero decir, hace 10 años no existía, a lo mejor, o 15 años no existía ese portal de transparencia, que ya es un avance, donde hay muchos datos, hay muchas cosas, pero tenemos que darle un punto más, ¿no? Una idea más a todo eso. Y para eso nosotros pues trabajamos en ese asunto. Y preguntaréis por qué el Ministerio de Ciencia e Innovación se dedica a esto, ¿no? Bueno, pues nos dedicamos a esto porque en la Secretaría General de Innovación tenemos, entre otras cosas, la responsabilidad de los premios de innovación y diseño, los premios nacionales. Entonces tenemos muchísimo contacto con los diseñadores y los diseñadores nos ayudan mucho y son siempre muy abiertos con nosotros, ¿no? Entonces tenemos este proyecto en el que nos encantaría recibir inputs y que cualquiera de vosotros quisiera darnos entradas, estaríamos encantados. Muy bien, Teresa, pues muchas gracias por ese llamamiento. Paqui, creo que tienes dos invitados que también pueden aportarnos un punto de vista importante, ¿no? Pues sí, y además, Israel, yo creo que si nos hubierais pinchado la cámara hace, nada, 10 minutitos, ya hubiéramos hecho toda la entrevista. A ver, estoy encantada aquí con ellos charlando, así que ahora vamos a charlar de nuevo, pero para que lo veáis vosotros desde el salón y también los que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Junta de Andalucía, de aquí, de las Administraciones Públicas, porque vamos a hablar con María Rodríguez Barcia. Hola. Hola, ¿qué tal? Ella es secretaria general técnica de Hacienda y también de Financiación Europea, y también me he enterado que fuiste número 1 en la promoción de Derecho, licenciada en Derecho. Sí, señor. Toma ya, la empollona. También está con nosotros Eugenio Benítez Montero, él es secretario general técnico de Presidencia. Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes ya. Vamos a charlar de muchas cosas, entre ellas esa encuesta, ¿no? que yo creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? Porque ahí hemos visto unos datos importantes. Yo aquí hablando con ellos me gustaría que retomáramos el tema de la vocación, que yo he dicho, que para esta profesión, para ser empleado público hay que tener una vocación, y ellos me han dicho, y mucha profesionalidad, responsabilidad
hay que tenerlo en cuenta. Y muchísima motivación, pero sobre todo vocación de servicio público. Hay muchísimos grandes profesionales en la Junta que lo tienen clarísimo. Unos grandes profesionales, se manifiesta en la propia encuesta, cuando todo el mundo quiere y es proactivo hacia la innovación y se siente partícipe de las actividades innovadoras. Entonces eso es algo que hay que valorar y o sea, poner en valor, ponerlo en valor, ponerlo arriba, porque realmente hay muchos más empleados públicos muy buenos que muy malos. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido. Pero verdaderamente hay una gran profesionalidad que hay que reivindicar. Entonces, ante lo que se ha visto en este estudio, pienso que debería darnos capacidad de reflexionar e ir por esa vía, de poner en valor al empleado público profesional, que lo tenemos y muy bueno. Hay muchos profesionales dentro de las administraciones públicas. Yo es que diría que es la mayoría, y quizá en ese sentido deberíamos de eliminar muchos topicazos que se suele identificar a la administración, perdiendo o dejándolo con poco valor, cuando realmente en una gran mayoría te encuentras, los que llevamos muchos años en la administración pública, con grandes profesionales además que tienen una vocación y una capacidad o una querencia de promocionar en su empresa como cualquiera. Y ahí es donde, por regla general, como consecuencia de esa vocación, que es un poco el inicio de cuando entras en la administración pública, pues también se produce ciertas expectativas que una persona se crea y que a lo mejor la organización no le da. ¿Por qué? Porque la administración se ha caracterizado siempre por ser una organización rígida y quizá pues sometida a cambios muy paulatinos y muy pequeños en el tiempo, de tal manera que a veces va por detrás en ese sentido. Esa frustración puede dar lugar a que se desmotive y sea difícil a lo mejor ubicarlo o encontrar un sitio idóneo, pero al final incluso se sobreponen a ese tipo de dificultades y vence quizá la profesionalidad, y los que estamos en la práctica muchísimos años en la administración vamos viendo que al final los equipos tienden a hacerse. También depende mucho del directivo público, que es el que impulsa y el que hace, pero realmente no es un trabajo que a nosotros nos suponga una gran dificultad encontrar grandes profesionales con los cuales hacer un equipo y sacar el trabajo adelante. ¿Y creéis que se aprovecha ese potencial que existe ahí? Yo tengo mi particular visión y pienso que ese potencial, que es tan exquisito, tan excelente, ahí la gente tiene muchas ganas de innovar, le gusta lo nuevo, lo novedoso. Innovar es hacer cosas nuevas de distinta manera, y realmente no logramos aprovechar todo, extraer todo. De hecho, se ve también en la encuesta, todo el mundo empieza con muchísimas ganas, dice que participa, pero luego se va desinflando, es como un globo que se desinfla. Entonces, en nosotros está también intentar sacar lo máximo de cada uno de esos grandes profesionales, porque los hay, detectarlos, verlos, incentivarlos, motivarlos. Mantener esa llama y mantenerla es fundamental, y que la gente se vea con libertad y no con obstáculos, sino con facilidades. ¿Y qué se podría hacer para conseguirlo? Yo normalmente lo que procuro es crear muchos espacios para la comunicación en mi equipo. A mí, tal como yo he visto la administración desde hace 18 años que estoy en ella, venía de la empresa privada antes también, y nada tiene que ver la administración antigua con lo de ahora, y eso es a base de muchísimo trabajo diario, paso a paso. No se hace de un día para otro. De hecho, cuando entramos en la administración, tanto Eugenio como yo, que somos prácticamente coetáneos, contemporáneos, podíamos ver una administración que decía, ¿esto por qué lo haces así? Y decía, porque se ha hecho siempre. Es decir, no se innovaba. Eso difícilmente lo encuentras ahora. La idea es un animal de costumbres, ¿no? Claro, claro. La idea de ahora es que tenemos que innovar, y ya te escuchan menos esa palabra, que siempre se ha hecho así. Eso es un gran paso, en esos pasos poco a poco que tienen que ir tendentes a lograr esa excelencia que vemos en la teoría, pero que luego hay que poner en práctica, ¿no? Ya, que sobre el papel todo es muy bonito. Muchos espacios de comunicación es lo que yo intento hacer con los equipos, para que los equipos se sientan conscientes de lo que pueden hacer, de las posibilidades que tienen. Y creo que no es mala vía, la gente se motiva, se engancha al carro. Es importante que se enganchen al tren que está pasando, ¿no? Me parece. No, yo simplemente añadir, potencial sí hay. Sí. Que la administración la aprovecha. Si dijéramos que sí, seríamos complacientes y, por supuesto, no avanzaríamos absolutamente nada. Creo que hay que ser autocrítico, porque además es fundamental para poder avanzar,
y quizá el potencial se puede aprovechar mejor siempre y cuando nosotros, las estructuras, lógicamente avancen y cambien. Que tampoco creo en muchos comentarios que yo escucho de personas que quizá ven la administración desde fuera, en donde proclaman grandes cambios a la administración, que ahí tiene que cambiar, aprovechando ahora el tema de la innovación. No hay que ser... Yo no voy por esa línea. Yo creo que tenemos muchos antecedentes y muchos estudios y conocimiento de cuáles son las líneas de mejora y por dónde deben de ir las nuevas estructuras para que se adapten realmente a las exigencias que hay y también a las oportunidades que tiene también la Administración, como el resto de los sectores productivos que se van a aprovechar en estos tiempos, ¿no? Entonces, al final, todos los que trabajamos en la Administración, casi todos, hablamos, debatimos y tenemos muy claro cuáles son esas líneas de mejora, pero nunca pensadas desde la óptica de decir hay que cambiar esto. No, tenemos que aprovechar el conocimiento, nuestro know-how que tenemos como empleados públicos y aprovechar todas nuestras experiencias y lanzar, en este caso, pequeños cambios paulatinos, adaptándonos, porque tenemos mucho bueno y mucho camino recorrido en ese sentido. Y también, claro, si se puede, en cuanto a infraestructura, o sea, si se puede hacer, es decir, si yo tengo un molde, también cómo puedo meter ese líquido en ese molde, ¿no? Si se puede adaptar o no, si está cubierto, ¿no? Es un símil. Tenía un dato por aquí anotado que es el que el 70% de estos encuestados piensa que la capacidad de innovación de la Junta es clave para el progreso de Andalucía, y también existen muy elevadas expectativas, digamos, ¿no?, entre las personas empleadas públicas para solucionar los retos actuales. Sin embargo, la percepción más sorprendido de las personas participantes en la encuesta sobre los esfuerzos de la organización en invertir, en facilitar y en apoyar proyectos no ha sido muy elevada. ¿Por qué? Pues ¿Crees que es correcta esta percepción? Sí es correcta. Y yo tengo ahí mi opinión está en que en la Administración hay un defecto, y es que hay mucho compartimento estanco y en donde la información no fluye, no hay una transferencia de la información clave, ¿no? Entonces eso a veces dificulta la gestión. Es decir, voy a poner un ejemplo ahora que todo el mundo lo va a entender. Nosotros ahora vamos a recibir una cantidad ingente de dinero público proveniente de los fondos europeos, en donde se nos está diciendo que impulsemos muchas cosas porque hay que aprovecharlo, porque hay que ser eficaces en la gestión de esos recursos. Y sin embargo, se carece mucho de información de cómo hay que hacerlo. Y sin embargo, tenemos unos antecedentes que no son positivos, en el que no somos o no hemos sido, especialmente en Andalucía, buenos gestores en la ejecución de los fondos europeos. Entonces, lo que sí hay es un cierto miedo, es decir, una falta de información y a su vez también un desconocimiento de cuáles son las reglas de implementación que consigan una ejecución debida de esos fondos, que además la ejecución conllevará al final un éxito en todo lo que es llegar a la innovación y aprovechar todos los recursos que se nos ponen a nuestra disposición, que por supuesto va a tener una repercusión en la ciudadanía y en el conjunto de servicios públicos que prestan las administraciones. ¿Y a qué creéis que se debe esa percepción que se ha tenido en la encuesta? Yo pienso, yo personalmente, también una opinión personal, creo que no se publicita lo suficiente lo que se hace desde la administración pública en estos proyectos innovadores, centrándonos en la innovación, ¿no? Nosotros estamos en una posición en la que sí vemos todo lo que se hace, todos los impulsos, estas jornadas, el dinero que se pone en innovación, muchas cosas, la robotización de determinadas convocatorias de subvenciones, todo eso lo vamos viendo. Sin embargo, eso no trasciende. Entonces, es muy importante, lo que he dicho al principio, poner en valor. O sea, y todo lo que se hace bien y da buen resultado, copiémoslo, sí, pero transmitamos esa información transversalmente. Que lo que salga bien en mi consejería, que se haga bien en la otra. Sí. Y que se utilice esa experiencia. Es fundamental y además eso motiva una barbaridad. Cuando tú lanzas un mensaje de éxito y lo publicas, no hay nada más gratificante para un empleado público. Todo dominó, además. Hombre, es brutal, tiene un efecto. De hecho, en la propia encuesta, la percepción del directivo público, es decir, el que está arriba con respecto al resto de los distintos equipos, es diferente. ¿Por qué? Pues probablemente porque nosotros como directivos tenemos más facilidad a toda la información y a veces esa información
no se canaliza a los sitios adecuados, que son los que realmente van a gestionar, que son los que realmente van a impulsar los proyectos, también con el directivo público implicado el primero, que eso es clave, porque el que motiva, el que crea buenas relaciones en el departamento, en el equipo, en el que cada uno debe conocer cuál es su rol, es decir, eso tiene un protagonismo especial el directivo público, que tiene que ser, en este caso, una persona que vea realmente las virtudes de cada uno y asuma, y cada uno tenga un rol que a su vez también le fortalezca y no tenga miedo pues a cometer errores, etcétera, porque siempre esté ahí el directivo encima, bueno, apoyándole. Claro, esa diferencia que marcabas, tenía una pregunta, quería decir, ¿cómo podemos acercar o reducir esa diferencia? Muy sencillo, muy sencillo, vamos, bueno, no es fácil, pero sí hay soluciones, yo sí. Vamos, nosotros en la administración está muy jerarquizada y todo funciona en base a jerarquías, ¿no? Entonces yo eso siempre lo he relativizado. ¿Y por qué lo he relativizado? Porque yo creo que la persona está muy por encima, a lo mejor a veces incluso del puesto que ocupa en un determinado departamento. Me explico. Hay personas que por las razones X no han tenido determinada suerte y no han promocionado como otros, sin embargo tienen incluso a lo mejor más capacidades y puede ocurrir eso. Entonces ahí está un poco la visión de ver y de identificar perfectamente determinadas cualidades que tienes que explotar, de tal manera que esa persona lógicamente inmediatamente se va a implicar en la actuación. Que no es el jefe, por supuesto tiene un sitio y tienes que hacer que todo eso funcione. Pero no todo se basa en una jerarquía y la jerarquía no puede ser la guía de la labor de un centro directivo. Al contrario, tiene que ser un referente, pero a su vez lo más importante para poder sacar adelante las cosas es que el concepto equipo sea prácticamente el protagonista a la hora de sacar un proyecto y que todo el mundo se implique. Ese ha sido, ahora que lo comentas, uno de los datos en la última intervención del bloque, que decían que el trabajo en equipo era importantísimo. Fundamental. A nosotros es fundamental. Y además lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Y cuando todo el mundo conoce esa información, por eso es tan importante la comunicación. Es que he visto desde fuera, y te hablo como, no trabajo en la administración pública, pero como decías, ¿no? Lo que la gente piensa, a veces tiene una imagen, pero siempre se ve al empleado público como solitario. Y no es así. Eso no es así. Pero es otra de las equivocaciones, ¿no? Eso está ya implementado. Eso ha cambiado ya. Pero sabéis eso, que la gente, la percepción que tiene es otra, muy diferente. Sí, lo sabemos perfectamente. Sí, porque es otro de los tópicos y es el funcionario encerrado en su despacho. No, por favor, cada día están las puertas. ¿Y tú os encontráis en la actualidad, no sé, en algún debate, en reuniones? Constantemente. ¿Sí? Nosotros... ¿Lucháis contra eso o no hay forma? Vamos a ver, depende mucho de qué trabajos cuáles son las competencias de un centro directivo respecto a otro, pero por regla general se interactúa mucho, se comparte mucho la información, se utilizan las tecnologías, se utiliza como prácticamente en la empresa privada. Yo tengo muchísimos amigos en la empresa privada y a veces me gusta hablar con ellos para ver cómo realizan determinados servicios, determinados trabajos y demás, y me sorprende que es que digo, pues si prácticamente lo hacemos igual, o sea, las técnicas de trabajo son muy semejantes. No somos, quizá el error está en que no se explica muy bien de cara a la ciudadanía de que la administración trabaja mucho más profesionalizada y con unos estándares mucho más semejantes incluso al sector privado de la que la gente se cree. Pues hay facetas en que sí. Otra de las cosas que yo quería traer aquí era una cosa que se ha comentado antes en las anteriores mesas, tanto a nivel de personas como en la segunda de organización. Las rigideces. Muchas veces los que queremos fomentar esa innovación, porque la innovación es de todos y cada uno de los innovadores. No basta que el directivo quiera que innovemos, necesitamos gente que recoja el guante y que se apunte al proyecto innovador, ¿no? Y nosotros tender puentes y nosotros facilitemos esa innovación. Encontramos muchas rigideces a veces con el tema que se ha dicho también,
la rigidez de la normativa de función pública, de las competencias, de las distintas clases de empleados públicos, pero eso poco a poco parece que se va. Intentamos pasar por encima de esas dificultades. La labor del directivo público, que eso daría para otras jornadas, enfocados a la innovación, que vayan apuntando. Que vaya apuntando María del Mar, digamos que tenemos mucho que hablar de liderazgo orientado a la innovación. Y eso no se hace de un día para otro, pero es verdad que eso va a quitar los lastres y puede hacer que la gente se apunte a esa flexibilidad y a ese trabajo en equipo y a esos buenos modos de hacer. Con independencia de los obstáculos, yo me niego a salir de aquí diciendo que nada más que tenemos obstáculos. Yo pienso que hay que tirar para adelante y reconocer lo que se ha hecho, y se ha hecho mucho. Pues vosotros tenéis algunos obstáculos, nosotros tenemos otros, que es el tiempo. El tiempo En televisión, como siempre. Vamos, ha sido un placer estar aquí con vosotros charlando. Estaría mucho más rato, como tenemos más descanso, tanto María Rodríguez Barcia, secretaria general técnica de Hacienda y de Financiación Europea, y Eugenio Benítez Montero, secretario general técnico de Hacienda, de Presidencia, perdón. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un auténtico placer. Seguimos. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Hasta luego. Israel, cuando quieras. Muchas gracias, Paqui. Vamos a ver ahora un vídeo, un reportaje sobre la declaración sobre la innovación en el sector público de la OCDE y el modelo de innovación en el sector público. Para ello hemos entrevistado a Bruno Monteiro. La declaración sobre innovación en el sector público es un instrumento legal que establece un entendimiento compartido entre gobiernos sobre el rol de la innovación para solucionar desafíos societales. Constituye un compromiso concreto para apoyar, a mejorar, a alargar la innovación en el sector público. La declaración puede ser utilizada para informar y para reforzar las estrategias de innovación del sector público, al mismo tiempo legitimando la innovación en tanto que función nuclear, estratégica para las organizaciones públicas y el día a día de los servidores públicos. La declaración introduce un conjunto de 5 principios. El primer principio es adoptar y mejorar la innovación en el sector público. El segundo principio es alentar y brindar herramientas a todos los servidores públicos para innovar. El tercer principio es cultivar nuevas alianzas e involucrar diferentes voces en la innovación. El cuarto principio es apoyar la exploración, la iteración y las pruebas. La experimentación es clave. Finalmente, el quinto principio es, obviamente, difundir lecciones y compartir prácticas. Desde su adopción en 22 de mayo de 2019, ya 42 principios han suscrito la declaración, lo que por sí mismo es muy significativo. Hay además países que han desarrollado ya apropiaciones creativas de la declaración. La han traduciendo, la han adaptando a sus contextos, la han derivado estrategias inspiradas por ellas. Y ahora mismo, el Observatorio de Innovación del Sector Público, OPSI, viene desarrollando un playbook, que es decir, un instrumento que pretende convertir los principios inspiradores que la declaración ha traído para que sean accesibles e accionables a través de prácticas e iniciativas concretas. Las administraciones públicas son confrontadas hoy con desafíos complejos e inciertos. Precisan por eso de encontrar modos de actuación que sean ágiles y flexibles y al mismo tiempo informados por las evidencias. El modelo de las facetas de innovación del sector público que el OPSI ha desarrollado constituye una manera sencilla de tener en cuenta los abordajes innovadores y los instrumentos de innovación que los gobiernos pueden utilizar para contestar de una manera oportuna a los desafíos que están enfrentando. La innovación no apunta a respuestas mágicas ni tampoco uniformes, sino que debe exprimir el carácter multidimensional de las respuestas que pueden aportar las administraciones públicas. Los gobiernos pueden así constituir un portfolio de innovación basado en este modelo que he hablado
que tiene 4 facetas. La primera faceta de innovación es la innovación orientada a la mejora. Quiere decir, fortalecer, elevar a un otro nivel las prácticas actuales, lograr eficiencias y mejores resultados, basándose en las estructuras existentes. La segunda faceta de la innovación es la innovación orientada a la misión, que logra ambiciones y prioridades que son muy claras. La tercera faceta de la innovación es la innovación adaptativa. Quiere decir, la innovación que responde a un entorno cambiante y que fomenta la curiosidad por interpretar y responder a los cambios en la sociedad y en la tecnología de una manera que es progresiva, adaptándose a ellos. La cuarta y última faceta de innovación que este modelo de OPSI tiene es la innovación anticipatoria, que pasa por explorar e involucrarse con la incertidumbre, no reprimir la incertidumbre, pero abrazar sus potencialidades en torno a temas emergentes a que dará forma en términos de prioridades y de compromisos para el futuro. Desde ya, un buen portfolio de innovación es aquello que está atento a las condiciones del entorno. Para empezar, a las necesidades de los ciudadanos. Y al mismo tiempo que tiene en cuenta las capacidades sistémicas de los gobiernos para innovar. OPSI ha creado una herramienta de exploración de portfolio. Esto es un instrumento que además de estar disponible en Internet, que permite adquirir una visibilidad alargada sobre la situación actual y que permite al mismo tiempo apoyar las definiciones de prioridades de intervención para cambiar, por ejemplo, limitaciones o problemas que se han detectado. Por eso es decir que un buen portfolio es no solamente una buena estrategia inspirada por modelos robustos, como lo que hay descrito, pero al mismo tiempo un buen portfolio de innovación es aquello que se dota de los medios de mantener una actualización constante y una adaptación constante a los retos que el entorno nos va colocando a nosotros, las administraciones públicas. Gracias a Bruno Monteiro, analista político del Observatorio de Innovación Pública de la OCDE. Paqui, creo que tienes a otro invitado ahí contigo. Sí, además es que siempre me pillas aquí ya charlando porque es que claro, tengo ganas de saber y de aprender y lo vamos a hacer ahora con Raúl Oliván. Él es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Buenas tardes, Raúl. Hola, Paqui. Además creo que tienes que coger un AVE prontito. Estoy aquí en tiempo de descuento. Quédate, haz esta parada Por aquí. Por supuesto, encantado. Para hablarnos del modelo HIP. ¿Qué es el modelo HIP? Porque es el modelo HIP para abrir las administraciones públicas, ¿no? El HIP es el hexágono de la innovación pública, es el resultado del informe Instituciones que Aprenden, que diseñé hace 2 años para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, y es básicamente una herramienta sintética que define 6 vectores para transformar esas organizaciones tradicionales, jerárquicas, burocráticas, verticales, compartimentalizadas, de las que venimos hablando hoy, en organizaciones en red, abiertas, dinámicas, emprendedoras, ¿no? Y es, bueno, pues 6 vectores: Open, que tiene que ver con abrir; Trans, que tiene que ver con mezclar; Fast, que tiene que ver con agilizar; Proto, con experimentar o diseñar; Co, con conectar y crear comunidades; y Tech, con digitalizar, ¿no? Serían 6 caminos para producir una conversación productiva, porque yo pienso que la innovación es, ante todo, gente hablando, equipos hablando, instituciones hablando, administraciones hablando, empresas hablando. Y en esas conversaciones, para que lleguen a buen puerto, bueno, pues si las percibimos y las concebimos como una red, bueno, pues estos 6 vectores nos ayudan, ¿no?, a acelerar esa transformación, ese cambio sistémico. Qué importante es conversar. Totalmente, tú te dedicas a eso, eres periodista, estás creando aquí unas conversaciones muy interesantes con los ponentes, y es que la innovación es fundamentalmente un producto social y a veces tiene forma de convenio, de contrato, de comunidad de práctica, sí, de diario, de una app, un código escrito en un software, ¿no? Pero al final siempre, si lo reduces a lo más básico, es una conversación entre actores, ¿no?, entre personas. Qué curioso, ¿no? Me hace pensar, ¿no?, por mucho que avancemos, por mucha tecnología, al final hay algo de base que eso no va a cambiar.
Totalmente, totalmente. Sí, mira, una de las cosas que hemos hecho en el HIP es estudiar los ecosistemas más famosos del mundo. Sí. Stanford, la OCDE, el MIT, los típicos, ¿no? Y hemos, a través de Nesta también, que ha estado hoy en la jornada, analizado 105 metodologías de innovación pública. Sí. Pero no para desarrollar un conocimiento enciclopédico y exhaustivo de las 105 como si hubiera que aprendérselas, sino para sustraer de ellas el denominador común, porque detrás de toda esa retórica, de toda esa sofisticación, de todos esos neologismos y palabras en inglés, nos hemos dado cuenta que todo se reduce a conversaciones y a un tipo de conversaciones que son o abiertas, mezcladas, experimentales, colectivas, ¿no? y digitales, ¿no? que es un poco Me encanta, o sea, el cómo tema del meta- HIP. desde lo primario un poco a lo más evolucionado, ¿no? Es como lo de, no sé, a lo cuántico o a, ¿no? Pues, hombre, de hecho, el sistema se basa en teoría general de sistemas y ciencia de redes. Lo bueno de la ciencia de redes es que nos permite un análisis transdisciplinar. Es como una gramática común con isomorfismos, que es el concepto, y es que cogemos de las matemáticas, de la física, de la astronomía, de la sociología, la antropología, ¿no? y lo transponemos al mundo de la innovación y nos damos cuenta que el problema es que venimos como separando los conocimientos, ¿no? y la complejidad exige miradas generales, miradas holísticas, y esto de la ciencia de redes que lo reduce todo a nodos y enlaces, donde un nodo podemos ser tú y yo, somos dos nodos y enlaces esta conversación que estamos teniendo, pero puede ser también esta institución o puede ser estas jornadas que estamos haciendo, ¿no? Tú puedes poner el zoom más o menos cerca con la ciencia de redes y al final la innovación en las organizaciones son redes, ¿no? Son redes de personas, de deseos, de visiones, de afectos, a veces de conflictos. Ya. Yo muchas veces, y últimamente digo mucho que la historia está llena de matemática. Y a veces me miran como, pero creo que no se puede separar de estudiar, tanto que hemos separado las letras y las ciencias, ¿no? Están más relacionados. Totalmente. Yo era muy malo en matemáticas y por eso hice letras puras, pero con el tiempo he estudiado filosofía y me he dado cuenta que los grandes filósofos eran grandes juristas, grandes matemáticos, grandes astrónomos, grandes físicos, ¿no? Eran personas que acumulaban el saber. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día, lo dije antes un poco, es que los grandes problemas complejos exigen un nuevo tipo de organizaciones y un nuevo tipo de pensadores, de trabajadores que integren el conocimiento, ¿no? Multidisciplinares, ¿no? Multidisciplinares, efectivamente. Oye, ¿cómo o cuál, mejor dicho, es el objetivo de HIP? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es acelerar la transformación. Partimos de una idea, y es que esto ya está sucediendo. El HIP no inventa la rueda, no es un producto nuevo, no es una cosa que no esté existiendo. Lo que hace es identificar las dinámicas y los vectores de cambio y transformación que ya están en marcha desde hace 40 años y los pone en valor, los ordena, los visibiliza y permite tomar conciencia sobre ellos para que se puedan apostar, ¿no? Y al final lo reduce a todo algo tan sencillo como abrir, mezclar, experimentar, digitalizar, agilizar y conectar, ¿no? ¿Y cómo contribuye, Raúl, a transformar, ¿no? Porque visto así, las instituciones, ¿cómo lo hace? Bueno, básicamente lo que nos permite es como sumar peras y manzanas. Aquí es que parece que los de la innovación educativa van por un lado, los de la innovación tecnológica van por el otro, los de, yo qué sé, la innovación pública, los laboratorios ciudadanos. Parece que cada uno hacemos la guerra por nuestro lado porque tenemos como taxonomías diferentes, tenemos como diccionarios diferentes. Nos creamos nuestros propios discursos y marcos mentales, conceptuales. Y eso hace que no podamos compartir lo que tenemos. Y el HIP lo que hace es reducir eso y crear un enchufe universal, que es de esos 6 vectores, donde cabe todo tipo de proyecto para transformar una universidad, un gobierno local, un ministerio, un instituto público, etcétera, ¿no? No sé si me equivoco, este HIP se puede aplicar a otras disciplinas o a otros... Se puede aplicar a cualquier tipo de organización compleja. Puede ser una ONG, puede ser una fundación, puede ser una biblioteca, puede ser una ciudad también, ¿no? Puede ser un ámbito territorial complejo, porque es lo bueno, ¿no? De que al ser sistémico lo que hace es, bueno, pues efectivamente... Pero llevo a mi terreno, por ejemplo, la televisión. También. Se podría, en un medio, tener... El otro día estuve con una compañera de la televisión que me dijo exactamente eso. Ya lo estoy viendo. ¿Cuál es la visión a largo plazo? ¿Cómo ves tú esto, que esto se pueda implementar fácilmente? Nuestra visión optimista de las cosas, porque hoy me cogéis en el día optimista, mañana a lo mejor soy ciclotímico y voy para abajo, no, pero en la visión optimista pues vemos un futuro con organizaciones mucho más flexibles, mucho más democráticas, donde los ciudadanos se sienten partes de ella, donde el dentro y el afuera se ha difuminado. No hay funcionarios y ciudadanos, ¿no? Sino que hay simplemente, bueno, pues valor público, redes de aliados, de actores y los inputs de los ciudadanos, el demos, las
personas votando con sus emociones, con sus conflictos, con sus tweets de crítica o lo que sea, se incorporan como futuros outputs, como resultados del sistema, ¿no? Y no hay un dentro y un afuera, no hay una ventanilla, sino que es un continuo donde generamos proyectos muy innovadores, muy versátiles, co-creados, ¿no?, con las sensibilidades de los ciudadanos en tiempo real, en fin, ¿no?, y muy horizontales, que no se parece nada, bueno, pues a estas instituciones jerárquicas, de ventanilla, de vuelva usted mañana, de número, etcétera, que por otra parte son cada vez más clichés, claro, ¿no? Pero como te imaginas, ¿no?, que serían estas instituciones, ¿no? sí. Mira, nosotros experimentamos mucho en el Gobierno de Aragón con los procesos de co-creación y los ciudadanos codiseñan leyes o codiseñan la reforma del parque. Y esto es muy interesante porque aplicar toda esa inteligencia colectiva al diseño de las políticas públicas hace unas políticas públicas mejores. Pero es que además combate otro peligro que hoy nos salió aquí, que es el auge del populismo, ¿no? El auge de aquellos discursos de odio que están intentando abatir el sistema, que van contra la propia democracia, discursos iliberales que son especialmente perniciosos y que, bueno, que están brotando de alguna forma también en Europa, ¿no? Sería una forma de controlar eso, ¿no? Bueno, evidentemente todo proceso de innovación pública añade una capa de confianza en la democracia, que es uno de los mandamientos de cualquier funcionario, ¿no? Trabajar para el sistema democrático, para fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Pues te preguntaría tantas cosas. Bueno. Aparte que no tenemos tiempo, que pierdes el AVE, pero sí que me gustaría, no sé, es por imaginar, un modelo HIP para cada ser humano sería maravilloso también. Bueno, el modelo HIP es sistémico, no está pensado en las organizaciones, pero de alguna forma también te hace plantearte tu visión y tu participación en el mundo, porque si todos son redes, hay una frase de Hannah Arendt que me encanta, que es que cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier pequeñito acto tiene la semilla de la imprevisibilidad y de la ilimitación porque puede alterar una constelación entera, ¿no? Totalmente, totalmente. Si es que en las pequeñas cosas está lo más grande. Efectivamente. Ay, que me encanta. Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Muchas gracias por estar aquí. Corre, que pierdes el AVE. Me voy. Chao. Irra. Gracias, Paqui. Os pido máxima brevedad a las personas que están aquí conmigo, un titular de esta parte que hemos tenido en el debate, de estas reflexiones que hemos hecho. Empiezo con usted, Ana. Pues ha salido por distintas razones muchas veces la palabra equipo. Y creo que tenemos que mirarla como muchos círculos concéntricos, no solo equipo de personas dentro de los departamentos, sino empezar a entender los departamentos de una organización como equipos, las distintas administraciones para la complejidad de los problemas que tenemos que resolver, tenemos que trabajar como equipos y en esos equipos también tenemos que integrar al sector privado, la ciudadanía. O sea, el concepto equipo tiene que ser el ADN de lo público. Ana Báez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amalio Rey, un titular. Bueno, yo el titular que daría lo asociaría con el diseño, que ha sido un tema que ha salido de aquí. Yo diría que en el diseño tenemos tres grandes retos. El primero sería lo que tiene que ver con el diseño de experiencias de usuario, que lo que Idoia lo ha planteado y lo ha planteado también Teresa, la importancia de rediseñar la provisión de servicios, y ahí tenemos un reto muy grande, sencillamente porque el diseño es cultura del detalle, el diseño es maravilloso para el detalle y necesitamos mucho mejorar el detalle. O sea, por un lado, diseño, experiencia de usuario, por otro lado, diseño organizativo, que de eso se habla bastante aquí, y el diseño organizativo incluye desde, yo he apuntado aquí, desde las agendas estas, que es mi gran obsesión, el rediseño de las agendas, va por el rediseño de los equipos estos multidisciplinares, y incluso va en el diseño de cómo podemos conseguir una mayor vocación pública. Y la otra parte de diseño que se ha hablado poco aquí, que me parece muy importante, es el diseño del reto del escalado. O sea, ahora estamos en un movimiento muy potente de desarrollo de laboratorios de innovación, que está muy bien, porque son espacios que son germen de una nueva cultura, pero un problema que tenemos ahí es que estamos trabajando, y yo lo he vivido, estamos medio instalados en el prototipo eterno. O sea, de esos laboratorios hay unos prototipos muy buenos, pero Idoia creo que también lo decía, la necesidad de escalar. ¿Cómo escalamos? Ahí hay como una especie de gap entre ese prototipo que empieza a funcionar bien, qué espacios hay que tienen una lógica distinta para escalar esas soluciones que parecen buenas y puedan conectarse con el aparato institucional que tiene una cultura distinta. Amalio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un titular, Idoia.
Creo que no se escucha Idoia. Un segundo. Ahora, Idoia, ¿puede ser que tuviera el audio cerrado? Obviamente, todavía me pasa. Bueno, básicamente quería recalcar esa idea de que innovar en estos momentos es trabajar de otra manera, teniendo en cuenta la realidad que tenemos, o sea, que es algo que hay que hacer, que depende de las personas, pero también de esa lógica institucional que hemos hablado mucho. Hay que cambiar muchas cosas en la administración de forma organizativa, la lógica de función pública, la lógica de compra. No hemos hablado de la ley de compras y cómo la relación que existe entre los proveedores y los proveedores digitales con las administraciones públicas, que creo que esto es básico para este debate y no ha salido. Creo que hay que cambiar esa lógica de esa relación con el proveedor. El funcionario no puede seguir siendo un gestor de contrato, tiene que ser un gestor de proyecto, y eso es muy, muy importante y cambia totalmente esta lógica de trabajo con estos nuevos proveedores. No se puede externalizar la innovación, hay que internalizarla y hay que aprender a trabajar de otra manera con estos actores externos. Y me quedaría con esa lógica de empezar, y lo han comentado también en una de las charlas últimas, empecemos con lo que tenemos. Bueno, en realidad no empezamos nada, sigamos con lo que tenemos. Estos cambios son importantes. Personas innovar la administración, pero otra vez también empujando de abajo a esos cambios estructurales que son absolutamente necesarios para seguir. Idoia Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado hoy y feliz tarde. Albert, un titular. No sé si yo creo que suscribiría todo lo que, ¿no? Básicamente mucho o casi todo lo que he escuchado a lo largo de la sesión. Quizá un mensaje ahora mismo. Hablábamos de los fondos europeos. Cuando estamos hablando de inversión, de recursos e innovación, la respuesta muchas veces es: si no tengo dinero ni para pagar el día a día, ¿cómo puedo invertir en innovación? Hay un poco de falacia en este discurso porque siempre, ¿no?, es una inversión y vale la pena, pero actualmente tenemos la oportunidad de los fondos europeos, que es justamente fondos para asignar en cosas nuevas. Entonces, lo que yo, digamos, el titular o el mensaje con el que me gustaría acabar es: hace falta más inversión en innovación en el sector público, hace falta más inversión en experimentación y ahora mismo, digamos, la excusa un poquito de no hay dinero porque tenemos que hacer delivery de todas esas cosas que ya están comprometidas, no tenemos margen para invertir en experimentar e innovar, creo que normalmente ya no aplica mucho o aplica parcialmente, digamos, ¿no? Pero ahora no aplica. Tenemos los fondos europeos, creo que hay una oportunidad de invertir más en innovación y experimentación y aunque hay ciertas restricciones en lo que se puede hacer con ellos, hay más flexibilidad de la que nos creemos que existe. Muchas gracias, Albert, Bravo, Biosca, y muy buenas tardes. Fermín, un titular para terminar. Bueno, te doy dos frutos del objeto de la sesión, de la organización y de las inspiradoras debates del equipo. A ver, yo creo que hay una conclusión clara, es decir, somos organizaciones que estamos pensadas más para tramitar que para gestionar proyectos orientados al valor y al impacto, ¿no? Y eso acaba provocando que la función pública o esas administraciones acaben fagocitando la política, es decir, ponemos en mesa política cuestiones que son muy técnicas o muy tramitadoras, ¿no?, de ese ámbito. Yo como conclusión diría que el diseño y la innovación orientadas a las personas nos ayuda a pensar más en ellos y en ellas y menos en nosotros y en nuestras normas. Fermín Cerezo, muchas gracias también por haber estado con nosotros en este día. Y por último, un titular breve también a Teresa Riesgo. Sí, bueno, voy a ser breve. Bueno, lo primero, la innovación es imprescindible, o sea, no podemos evitar ni dejar de hacerla. Esta innovación, efectivamente, tenemos que orientarla a los ciudadanos y tenemos que hacerla sistémica dentro de la propia administración. Y esto quiere decir que no es solo nuestra forma de trabajar, sino que incluso tenemos que innovar en las regulaciones, que eso lo hacemos poco, en mi opinión. Tenemos que romper silos, y creo que esto se ha dicho mucho, es decir, que tenemos que trabajar todos juntos y a veces hacer grupos multidisciplinares que hasta que encuentren un canal de comunicación pasará tiempo, pero tenemos que dejar tiempo para que eso ocurra. Y por último, creo que debemos premiar al funcionario valiente.
y no premiar al funcionario que nunca se equivoca, como también se ha dicho. Si no hacemos esto, si no encontramos una forma de hacerlo, el funcionario nunca lo hará porque no sé si todo el mundo que está fuera de la administración entiende las implicaciones legales, incluso penales, que tienen algunas de las acciones de los funcionarios con la regulación actual. Y esto es muy grave y tenemos que cambiarlo. Quiero decir que si uno se equivoca, al final el que acaba siendo responsable de muchas de esas cosas es ese funcionario. Y a este no le podemos castigar porque haya sido un funcionario valiente, sino todo lo contrario. Nada, muchas gracias por invitarme y muy interesante todo el debate. A usted, Teresa, muchas gracias. Y recuerde esa cita que tiene con Albert. Paqui, vamos a hacer un resumen de lo que hemos vivido en estos 90 minutos aproximadamente. Tomás, ahora mismo, de repente, que no te esperaba. Pues Israel, ya es la 1:30 de la tarde y vamos avanzando. Ya ese segundo debate está concluido, pero antes de dar paso al tercero, con nosotros está Juan Leal. Él es asesor técnico, responsable de innovación pública en el IAP. Y nos vas a hacer, Juan, buenas tardes, un balance de lo que ha sido este debate de la organización. Pues, ¿qué conclusiones sacamos? Pues me ha parecido, en primer lugar, muy interesante cómo se ha enlazado el primer debate con el segundo. En el primero, dedicado a personas, se puso de manifiesto claramente la necesidad de que la organización facilitara a las personas el ejercicio de esa capacidad de innovar y de esa motivación para innovar que manifestaban en la encuesta. Y en este segundo debate he visto cómo se ha cogido el toro por los cuernos claramente y se han hecho propuestas muy concretas incluso y se han intercambiado diferentes puntos de vista, incluso tanto se ha coincidido en algún aspecto como se ha divergido en otros, para ver cómo la organización puede efectivamente ayudar a las personas o puede facilitar el que se produzca innovación canalizando esa iniciativa de las personas. Yo lo que sí me he dado cuenta es que aquí la gente ha dicho lo que piensa y yo creo que esto al final es constructivo y se avanza mucho más, ¿no? Que dorar la píldora, por ejemplo. Sí, ha habido momentos ¿verdad? de espontaneidad, las personas asistentes se han reído incluso con algunos comentarios, con algunas aportaciones más polémicas y yo creo que eso es lo que enriquece realmente el debate y abre posibilidades también para nosotros de análisis de esta información y para utilizarla para intentar promover estos cambios que son necesarios en la organización. ¿Con qué te quedas de todo lo que has visto, que te haya llamado la atención o que desconocías? Bueno, me ha gustado mucho y además ha sido de lo primero que ha salido en el debate la cuestión del riesgo, la cuestión de cómo se afronta el riesgo, cómo también se gestionan los errores que se producen necesariamente en los procesos de innovación. Hemos visto la perspectiva también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de qué impacto tiene eso en la actividad política y también se ha aportado un dato muy interesante, una perspectiva muy interesante que es cómo ve la sociedad, cómo percibe la sociedad los errores que se producen cuando la administración intenta innovar y pues no consigue el resultado esperado sabiendo que las innovaciones necesariamente tienen que asumir un porcentaje de error. Las innovaciones, con esto de la pandemia, ¿han tenido cabida en la administración pública? ¿Ha sido...? Sí, yo creo que claramente. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto, primero, una capacidad de las personas empleadas para implicarse en los procesos de innovación y también de la organización para responder con celeridad a esas necesidades. Y así se ha visto en la encuesta. Incluso ha aumentado la percepción de las personas respecto a tanto la cantidad de proyectos innovadores que se realizan como la orientación innovadora de la organización. Así que yo creo que ha sido muy positivo y tenemos que aprovechar lo que hemos aprendido en esta experiencia y consolidarlo en nuestro funcionamiento. Pues balance positivo, ¿no? Hasta ahora nos queda todavía un debate más. Un tercer debate desde el punto de vista de los proyectos. Un tercer debate que no sé si Israel López estás ya preparado para dar comienzo a ese tercer debate que, como bien apuntabas, es iniciativas
y proyectos. Interesante también, hemos comenzado por las personas, organización, y ahora toca el turno a esas iniciativas y esos proyectos ponerlos en marcha. Pues sí. Pues Israel, cuando quieras.